Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a estar viendo un tema de la estadística matemática conocido como las medidas de tendencia central. Bien, este tema, aunque parece bastante sencillo, puede complicar a algunas personas, sobre todo cuando no se tiene claro el concepto de qué es una medida de tendencia central. Para ello vamos a ver un pequeño concepto que considero yo que es bastante fácil de entender y es el siguiente. Una medida de tendencia central es un valor único que intenta describir un conjunto de datos mediante la identificación de la posición central de un valor dentro de ese conjunto de datos. Para explicarlo de otra manera, imaginemos que tenemos una serie de datos, como es el caso de un grupo de personas al cual le preguntamos cuánto dinero tienen ahorrado. En este caso, este grupo de estudiantes nos da las siguientes respuestas. Como pueden ver, cada una de ellas representa un valor único. En este caso, Alex tiene en total $26 ahorrados, Sofía tiene $38 y Andrew tiene 26 y así sucesivamente. Cada uno de estos valores representa un dato único. La idea de la medida de tendencia central es encontrar un valor que describa o que intente describir este conjunto de datos mediante un valor de posición central. Para ello vamos a utilizar nuestros tres principales medidas de tendencia central, como lo son la media, la mediana y la moda. En el caso de la media es sin duda alguna la medida de tendencia central más usual y tal vez la más familiarizada con nosotros. Podemos definirla de la siguiente manera: la media es el promedio de los valores, es decir, del conjunto de datos, es un promedio. Lo encontramos sumando los valores, es decir, cada uno de los datos obtenidos, y luego dividiéndolo en el número de datos, es decir, en las personas encuestadas. En el ejemplo número 1 vamos a suponer que hacemos una pequeña encuesta a 5 estudiantes de una escuela local. La pregunta para ellos va a ser cuánto dinero tienen ahorrado en sus cuentas bancarias. Como pueden ver, cada uno de ellos nos da una respuesta individual diferente. En el caso de Alice, $26, Sofía 38 y así sucesivamente. La media es el promedio de estos valores, es decir, cuánto en promedio tiene cada estudiante. A pesar de que haya valores diferentes, la media es una medida de tendencia central que intenta describir ese valor promedio. Para definir la media vamos a utilizar esta pequeña fórmula matemática. En el caso de la media se representa con una X y una barra sobre ella. La fórmula matemática dice que la media es la sumatoria de los valores, es decir, la suma de cada uno de estos valores individuales, dividiéndola en n, donde n es el número de datos o de encuestados. En este caso tenemos a 5 estudiantes. Hacemos la suma de cada uno de esos valores y el resultado que obtenemos lo dividimos en 5. Luego de realizar esa operación matemática obtendremos el valor de la media, 135 sobre 5, y eso a su vez es $27. Por lo tanto, podemos establecer que en promedio cada uno de estos estudiantes tiene $27. En el caso de la mediana es tal vez la medida de tendencia central que más dificultad tiene para los estudiantes. Una definición sencilla de mediana puede ser como la mitad de un conjunto de datos. La palabra mediana en cierta forma significa mitad. Es el dato que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Para encontrar la mediana primero debemos colocar en orden los datos y encontrar el dato que está en el medio. En este ejemplo número 2 vamos a tratar de calcular la mediana para un conjunto de datos impares. Nuevamente hacemos nuestra pequeña encuesta a 5 estudiantes de la escuela local. Cada uno de ellos nos dio una respuesta que podemos ver allí en pantalla. La mediana se representa con una X y una viña sobre ella, un símbolo similar al que hacemos cuando escribimos la ñ en el alfabeto español. Nuevamente, ordenamos los datos, podemos hacerlo de menor a mayor o de mayor a menor, en este caso no va a haber ninguna diferencia. El dato menor de todos los 5 datos que obtuvimos es el número 14, le sigue el dato 25, 26, 32 y 38. En este caso, como tenemos datos impares, la mediana va a ser el dato que esté en toda la mitad. Para este ejemplo va a ser el 26. Si tomamos el 26 como mediana, va a dividir los datos, el conjunto de datos, en dos partes iguales. Es decir, van a tener dos datos hacia la izquierda y dos datos hacia la derecha. De esa manera sabemos que la mediana es 26. En el ejemplo número 3 vamos a tratar de calcular la misma mediana pero para datos pares. Es decir, en este caso no van a haber 5 personas encuestadas, sino tan solo 4. Nuevamente, ordenamos los datos de menor a mayor. En este caso el dato inferior va a ser 25, seguido de 26,
seguido de 32 y seguido de 38. Como pueden ver, cuando los datos son pares, no podemos tomar ninguno de los valores, ya que si lo hacemos, no van a quedar divididos en dos partes iguales. Si tomáramos el 26 como el dato de la mediana, quedaría un valor hacia la izquierda y dos hacia la derecha. De igual manera, si tomamos el 32, quedarían dos datos a la izquierda y uno hacia la derecha. Para encontrar el valor que esté en justo la mitad de ellos, debemos hacer un promedio en los valores que están en los extremos, en este caso 26 y 32. Tomamos entonces el promedio de ellos, lo sumamos y lo dividimos en 2 y obtenemos el valor que representa la mediana, en este caso 58 sobre 2 quedaría 29. Por lo tanto, ese dato que está allí, 29, divide el grupo de datos en dos partes iguales, dos datos a la izquierda, dos datos a la derecha. Por lo tanto, sabemos que la mediana en este caso es $29. Finalmente, la tercera medida de tendencia central, la moda, es tal vez la que intuitivamente es más familiar para nosotros, ya que la moda es el dato que más se repite frecuentemente en nuestro grupo de datos. Se podría considerar algo así como el valor más popular de los obtenidos. Es muy común que cuando se habla de moda, se habla de cosas o tendencias que tienen bastante popularidad en el momento, como es el caso de TikTok, Stranger Things o La Casa de Papel. Para calcular la moda en este caso, vamos a hacer el ejemplo número 4. Tomamos nuevamente nuestro grupo de estudiantes y le hacemos una pregunta para saber cuántos hermanos tienen ellos en casa. Cada uno de ellos nos va a dar su respuesta. En promedio tienen entre 2 o 3 hermanos. Como pueden ver, 2 hermanos se repite en 3 ocasiones. Por lo tanto, podemos decir que la moda entre las personas encuestadas es tener 2 hermanos. Es el valor que más frecuentemente aparece en nuestro grupo de datos. De esa manera podemos definir la moda. Y aquí terminaríamos con las 3 medidas de tendencia central.